Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta clase bíblica. Gracias por su paciencia y atención, siempre respeto, ¿verdad? En todo y su aporte en la obra del Señor, que es Él quien es glorificado. Estamos estudiando el libro de Génesis para los que no han estado. Ya hemos pasado 22 capítulos aproximadamente y Génesis 23, 24, más que todo nos habla de la muerte, la sepultura, la preocupación de Abraham en cuanto a dónde enterrar el cuerpo, dónde poner a su familia, lo va a mencionar un poquito adelante. Y el capítulo 24, Abraham, ¿verdad? Hablando con su siervo con respecto al buscar esposa para el hijo de la promesa, ¿verdad? Para Isaac. Entonces ahí hay muchas lecciones ahí, obviamente no vamos a estar enfocados de eso porque ya vamos a entrar en el capítulo 25, que básicamente lo que nosotros vemos acá en Génesis capítulo 25 es el cierre de la vida, de Abraham. Realmente han sido grandes lecciones que nosotros tenemos, ¿verdad? A través de la vida de Abraham con respecto a nuestra vida. Es como un paralelo, ¿verdad? De lo que Dios espera de cada uno de nosotros, viéndolo con Abraham, con cosas prácticas, como lo que observamos ahorita en la mañana. Algo muy práctico y esencial para nuestra salvación, ¿verdad? Que es la fe, nuestra obediencia, nuestra perseverancia. Y en eso es lo que hemos estado viendo en la vida de Abraham. Obediencia, desobediencia, batallas, luchas por decisiones, decisiones que tomar, preocupación por su familia, preocupación por su sobrino, en fin, varias cosas estamos observando que son como nuestra vida, a lo que nosotros estamos expuestos hoy en día. Y cuando nosotros llegamos a Génesis 25, lo que vemos es la muerte de Abraham, pero más allá de eso vemos el inicio de una nueva etapa, ¿verdad? El inicio de la descendencia, el inicio de lo que Dios había prometido. Y este pasaje, cuando usted lo lee, nosotros vemos hechos históricos, pero más allá de un hecho histórico, más allá de descendencia, como lo que leímos en Génesis capítulo 22, ahí en los versículos finales, nombres, demás. Más allá de eso, yo me puse a observar, bueno, algo práctico, ¿verdad? Algo práctico para nosotros. Lo que yo veo al final de la vida de Abraham es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que observemos ahorita, algo práctico para nuestra vida, porque nuestra vida se basa en nuestras convicciones, ¿verdad? Se basa en nuestras decisiones, se basa en nuestra obediencia, porque ¿qué es la vida, verdad? Es una pregunta que tal vez usted se puede hacer. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y en este capítulo 25, hermanos, yo vi, obviamente conectándolo con todo desde el capítulo 12, cómo Dios cumple su palabra. Eso me fortalece o nos tiene que fortalecer a nosotros. ¿Por qué? Porque así como Dios cumplió su palabra con Abraham, ¿verdad? En toda la vida de Abraham, en sus altos y en sus bajos, ¿verdad? Dios siempre estuvo ahí con él. Vemos que más allá de la vida del siervo,
Dios sigue cumpliendo su palabra. Vamos a ver algo práctico con respecto a eso. Vamos a ver que también aún en el que no era la promesa, Dios cumple. O sea, como Dios bendijo, ¿verdad?, la vida de Abraham de tal manera, como bendijo su vida después. Muchos pensamos, ¿verdad?, que nuestra vida pues pasa, terminó y ya ahí todo acabó en el sentido de ya no queda más. Pero hay un legado, hermanos, que queda ahí, que usted y yo debemos de dejar. Hay un legado que Abraham dejó y que bajo la bendición de Dios, cumpliendo su palabra y sus promesas para con su descendencia, que es importante, que nos debe de dar una lección a nosotros. Mis obras, yo voy a dar cuenta a Dios de mis obras, ¿verdad? Cada uno de nosotros, 2 Corintios 5:10, todas las obras que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, pero pueden quedar un legado malo, ¿verdad?, a como puede quedar un legado positivo. Es lo que vamos a ver aquí en Génesis 25 y también con Ismael, ¿verdad?, que no era el de la promesa. Así que es una clase, ¿verdad? Vamos a tener, he traído algunas preguntas ahí que me he hecho el texto para que ustedes estén atentos y participen, ¿verdad? Obviamente con sus comentarios y aportes para la clase. Si usted está tomando notas, yo titulé esta clase Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Hay un texto que me encanta, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Dios cumple todo lo que Él dice y eso es lo que vamos a ver. Versículo 1. Versículo 1, Tony. Versículo 1, Mayela. Versículo 2, Mana Norma. 3, Lupe. 4, 5, 6. Y ahí quedamos. Abraham tomó a otra mujer, cuyo nombre era Ketura, la cual le dio a luz a Zimran, Jotzán, Merán, Madián, Bat y Suam. Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Subín, Jetusim y Jeudín. E hijos de Madián, Shephat, y el dos hijos fueron Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. pero a los hijos de su prometida dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia oriente, hacia la oriental. Gracias, hermanos. Dios cumple su palabra en la vida de Abraham. Recuerde cuántos años tenía Abraham cuando fue llamado allá en Génesis capítulo 12. 85 dicen por aquí. ¿Ah? Ajá, entran en los 70, 75 específicamente, cuando Dios lo llama, ¿verdad? Una edad avanzada, y prometió, Dios le dio promesa. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le dio a él? Dios lo iba a bendecir, lo iba a bendecir. O sea que las bendiciones que iba a tener eran sobre las generaciones. Que iba a ser de él una nación grande, que lo iba a bendecir, obviamente de sus propios lomos, ¿verdad? Utilizando ese lenguaje bíblico, o sea, de él mismo iba a, no soy, suena como el mío, hermano. Y
cuando vemos aquí, conecto eso con otra vez Byron. Vimos cómo Byron en su clase mencionaba de la vida de Abraham, cómo él se iba a enredar más y más en cuanto a su deseo sexual, ¿verdad? De tener mujer. Y vemos acá que Dios mantiene su plan cuando la vida de Abraham avanza. Y estamos hablando de un tema de sexualidad. Ya 85 años tenía más, una edad avanzada, y Abraham toma otra mujer, ¿verdad? Tiene más hijos, se enreda, ¿verdad? En esa parte. Bueno, yo tengo una teoría. Cuando Abraham cumplió los 100 años, cuando tienen a Isaac, parece que el despertar de la sexualidad de ellos, porque dice Romanos que él creyó esperanza contra esperanza. Ajá. Él veía su propio cuerpo, como que se miraba al espejo y veía que no funcionaba. Ujú. No había manera de que él pudiera volver a tener hijos. Exacto. Pero a los 100 años, el milagro quedó, como Dios hace todo perfecto, ¿verdad? El milagro quedó, básicamente. Entonces, él que no tenía ninguna virilidad ya para poder tener hijos, Ahora sí. quedó con el deseo sexual como cualquier joven de 20 años, ¿verdad? Entonces, después de que murió Sara, como a los 12 años, no, ¿cuánto fue? Como 20 años después, Ajá. ya él siguió con el mismo deseo sexual. Y toma mujer otra vez, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la promesa de Dios se cumplió. Se cumplió en Abraham y fue más allá de eso, ¿verdad? Fue más allá de eso, buscando más mujeres, tuvo más hijos. Obviamente nosotros hemos observado leyendo la palabra de Dios, Génesis capítulo 17, ¿verdad? Específicamente, versículos 4 al 6, que en el pacto de Dios era con él. El pacto de Dios era que él iba a ser padre de muchedumbres de gentes. Vemos cómo el nombre, y por eso en Génesis 17 se da el cambio de nombre, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios le cambia el nombre? Básicamente porque él iba a ser el padre de mucha gente. Y eso lo vemos a través de su descendencia, ¿verdad? Lo vemos a través de su descendencia. Y Dios la iba a multiplicar en gran manera. Dice que hasta naciones iban a nacer de su descendencia y hasta reyes iban a salir o salieron, ¿verdad? En este caso de su descendencia. Y aunque a Abraham, ¿verdad? Le nacieron más hijos, era uno, solo uno estaba destinado en el lugar que Dios había dicho, ¿verdad? ¿Quién era ese? Isaac. Isaac recibió la herencia según lo que así estaba establecido. Recuerde el versículo 5, Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. En medio de su descendencia, ¿verdad? Él pudo haber tomado otras decisiones. Él pudo haber, porque Abraham, recuerde que cuando salió de su tierra y de su parentela, él no era que él estaba mal. Él vivía muy bien para su tiempo, tenía posesiones, era rico en su momento. Y él cuando sale, hermanos, ahora sí que empieza a tener descendencia, ¿qué hace? ¿Qué es lo que un padre siempre piensa para con un hijo? Darle algo, ¿verdad? Dejarle un pedacito, una tierra, darle un empujón, como dicen algunos, encaminarlo. Eso es lo que un padre en la mayoría de los casos piensa para con un hijo, de darle una ayuda. Y Abraham dice que a los hijos de sus concubinas lo que dio fue dones, ¿verdad? Herramientas, algunas herramientas, pero a Isaac dice que dio todo cuanto tenía. Y aquí vemos fe igual, obediencia al plan de Dios y el cumplimiento de ese plan de Dios. Dios está cumpliendo su palabra a través de un siervo fiel, un siervo obediente. Abraham dio a unos dones, pero al que Dios le había dicho,
le dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. La hermana Rosalba dice, ¿a quién le doy todo, verdad? ¿A quién le dejo todo? No, si me quiere poner ahí, hermana, pues, póngame ahí. No, pero en el caso con Abraham, Abraham ya había recibido una instrucción de parte de Dios. Un siervo fiel respeta el plan de Dios. Y obviamente, si Abraham no hubiese cumplido el plan de Dios, ¿verdad? Esto era en Isaac. El plan, recuerde que no era de Abraham, el plan era de Dios. Muchas veces en nuestra vida nosotros tomamos decisiones que no son parte del plan de Dios. Una decisión que usted y yo podamos tomar que no sea parte del plan de Dios. Les pregunto. Asócielo a nuestra vida práctica. ¿Qué decisión usted puede tomar que no sea parte del plan de Dios? Rosalba. Bueno, en ese caso, eso es un aspecto práctico, pero no es que sea un pecado, ¿verdad? Pero obviamente es una decisión que a uno lo puede afectar en el futuro. Yo estoy hablando de algo que Dios dice, esto es así, y uno puede hacer una decisión mala. Dejar de congregarse, ¿verdad? Una decisión que no es parte del plan de Dios, ¿verdad? No es lo que Dios espera para nosotros, porque Él ha establecido en su palabra, Hechos 27, por ejemplo, que hay que reunirnos cada primer día de la semana para partir el pan. Esto es para conmemorar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo puedo tomar una mala decisión, pero ¿sabe qué? Si usted y yo tomamos una mala decisión, cambie eso por cualquier cosa de este mundo, ¿verdad? Cámbielo por cualquier cosa, el plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue. Dios no deja de ser Dios porque usted y yo no nos congreguemos. Eso es lo que quiero darme a entender. Si Abraham hubiera tomado una mala decisión, el plan no era de Abraham, el plan era de Dios. Entonces el cumplimiento de la palabra se da, y gracias a Dios que Abraham tomó una buena decisión. Fue bendecir con todo a quien Dios le había dicho. Hermano Eric, ¿me iba a decir algo? Ejemplo de Jonás. El plan de Dios era ir a predicar a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Y él dijo que más bien esperaba que toda esta ciudad fuera destruida. Pero ya ve que Dios lo volvió a enderezar hacia su propósito. Exactamente, otro práctico. Gracias, hermano. Un caso que hemos presenciado mucho, bueno, Cristel y yo, es personas que por seguir sus sueños, piensa ahí, uno desea lo mejor para esa persona, pero sus sueños no van acorde a lo que Dios. O sea, para cumplir sus sueños tienen que romper reglas de Dios. Ajá. Por ejemplo, alguien viaja al extranjero, su sueño era ser futbolista, su sueño era ser un artista. Y por hacer eso buscan un lugar donde están cumpliendo sus sueños, pero la iglesia más cercana le queda a miles y miles de kilómetros, nunca se han congregado y ahí pues abandonan la fe. Algo práctico, algo práctico. Exactamente, y alusivo a lo que usted pueda asociar a la predicación. Dios, ¿qué espera de mí? Dios espera que yo predique, ¿verdad? Pero si yo no predico, alguien va a predicar. Usted es el que está perdiendo la bendición, o yo soy el que estoy perdiendo la bendición. Romanos 10, ay de mí, ¿verdad? Si yo no anuncio el evangelio. El plan de Dios sigue, porque Él ha destinado la predicación para la salvación, a través de la obediencia de cada persona. Pero si usted y yo no lo hacemos, hay de nosotros, ¿verdad? Uno de los hay de la Biblia, hay de los que no anuncian el evangelio, pero ese plan de Dios se va a cumplir. Abraham, gracias a Dios, tomó la mejor decisión y él ordenó su casa conforme a la voluntad de Dios, a sus hijos, a los hijos que tuvo con las concubinas,
dio dones, pero los envió a un lugar que no estaría ahí con Isaac, porque él respetó la línea de la promesa de Dios. Eso es obediencia, y también ordenó su casa en evitar conflictos, ¿verdad? Muy probable que pudo, si hubiese irrespetado el plan de Dios, se levantan conflictos por causa de su obediencia entre hermanos. Entonces él ordenó su casa. Eso nos enseña que la fe de Abraham no fue una fe pasiva, ¿verdad? Sino fue uno que creyó en la promesa, pero que también tomó decisiones sabias. Una decisión sabia, hermanos, es una decisión que teme, que respeta el plan de Dios. ¿Qué nos enseña? La pregunta es, ¿qué nos enseña el hecho de que Abraham respetara la promesa de Dios al dar a Isaac la herencia, al darle a Isaac la herencia? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esa decisión y esa acción de Abraham al respetar la promesa de Dios, al darle a Isaac toda la herencia? Que él sabía que era en Isaac que estaba hecha la promesa, entonces él era el principal. A pesar de que tenía otros hijos, él era el principal. Okay. Amén. Y ahora, ¿cómo usted agarra eso como para su vida, verdad? Usted dice, Abraham hizo lo que usted acaba de mencionar. Ahora, con respecto a nuestra vida. ¿Alguien que le quiera ayudar? Yo veo a Tony como muy animado. Bueno, que si nosotros el plan de Dios, como está estipulado ahora en el Nuevo Testamento, nosotros no podemos darle a un hijo una cosa y al otro otra cosa, como hizo Abraham, porque en el tiempo de que sucedió eso, la promesa era para Isaac. Había una instrucción. Había una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que tenemos nosotros ahora? Que damos a nuestros hijos el camino a todos. Se me adelantó a la pregunta. Eso era el equilibrio. Eso es lo que usted está respondiendo, era esto, para no hacer esa pregunta. Es el equilibrio que nosotros debemos de tener entre las decisiones, ¿verdad? Conforme a lo que vimos en Abraham, pero ahora en lo que yo vivo, ¿verdad? Y es lo que usted está diciendo. ¿Qué era lo que usted, para que lo finalice? Bueno, que si Dios nos manda que nosotros damos a nuestros hijos, yo no voy a instruir a un hijo de una manera y a otro de otra. La palabra debe ser para todos los hijos que yo tenga de igual manera. O sea, tener el conocimiento y darlo a mis hijos significa a todos. Exactamente. No a unos sí, a otros no. Exacto, porque todos están bajo esa promesa que ya pueda dar. Y vea, bueno, ya no me estoy adelantando a las clases que vienen, ¿verdad? Pero lo vemos en José, ¿verdad? ¿Qué pasó con José? Cuando un padre, ¿verdad?, tuvo a uno en preferencia, la reacción de los otros hijos. Vea que más adelante esa promesa no era para ellos, ¿verdad? No había una instrucción de Dios de lo que debían de hacer. Actuó con base a los sentimientos, actuó con base a las tradiciones, actuó con base a la conveniencia. Pues son aspectos prácticos que vamos a ver en esas lecciones más adelante, ¿verdad? Pero hoy nosotros, como digamos, yo como padre, no puedo tener preferencia con un hijo, ¿verdad? Tengo que dar todo el conocimiento de Dios, tengo que dar todo mi sacrificio, ¿verdad? Si tengo más de 2 hijos. El actuar, aprendemos de Abraham que él no actuó según esos sentimientos, porque él ya tenía, hermanos. Cuando nace un hijo, bueno, yo veo a mi hija y yo digo, cada vez que la veo me siento más amor hacia ella, y yo le doy gracias a Dios que Dios permite que ese amor crezca en mí hacia ella. La veo cada día más linda, me hace reír más cuando yo llego, como me abraza, que me dice me hace falta. Esa relación muy probable la pudo tener Abraham con los hijos de las concubinas,
pero él no actuó conforme a eso. Y hay algo práctico ahí. Recuerde, en el principio de la Biblia, estamos hablando de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, en la mitad de la Biblia, que es Proverbios capítulo 30, versículo 6, y al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículos del 18 al 19, menciona uno de los, hay de los que le añaden a la palabra, ¿verdad? Hay de los que les quitan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sobre ellos va a venir un juicio. Abraham, si él hubiera dado o hubiera cambiado el plan de Dios, sobre él hoy nosotros estuviéramos hablando otra cosa, no lo bueno, ¿verdad? Pero Abraham no añadió ni le quitó, sino que él actuó con lo que Dios había mandado. Entonces es algo que está ahí. Dios cumplió su palabra en la vida de Abraham porque lo bendijo, y porque bendijo también, le dio hasta para que diera a sus otra descendencia, pero a quien tenía que darle, le dio todo. Y eso nos demuestra confianza en la palabra de Dios, obediencia en asuntos, hermanos, que pueden ser difíciles. ¿Cuántos asuntos enfrentamos nosotros en nuestra vida que nos pueden llevar a tomar una mala decisión? Esto es una decisión que no es conforme a la palabra de Dios. Hay muchas, hermanos. Hay en unas que nos metemos, ¿verdad? Y ya estamos ahí, ya no podemos salir de ahí. Ya estamos ahí. Y ahora sí que es enfrentar eso, ¿verdad? Y cargar con eso y luchar contra eso, porque fue una mala decisión. Por eso es que las decisiones de nosotros nunca deben de ser tomadas en el enojo, nunca deben de ser tomadas bajo pensamientos que no sean de Dios. Hay algo, hermanos, que a veces se sectariza mucho, y es el tema de la oración. La oración, recuerde que es un medio de comunicación con Dios. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Es un privilegio que tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia, cada miembro en particular. Recuerde que componemos la iglesia que Cristo compró con su sangre. Pero en cuanto a la vida práctica, hermanos, de la oración, muchos lo sectarizan en el sentido de que como si fuera malo, hermanos. Usted escucha a un denominacional decir: tengo que tomar una decisión, no sé, para contratar a alguien en el trabajo, estoy orando, me levanto, se sacrifican, hermanos, se sacrifican para orar, ¿verdad? Para tomar una decisión. Y nosotros que tenemos el privilegio como pueblo de Dios para comunicarnos con Dios, para ser escuchados por Dios, no lo hacemos, no lo hacemos. Y es algo en lo cual nosotros debemos de reflexionar. ¿En cuánto tiempo usted se comunica con Dios para su toma de decisiones? ¿Cuánto tiempo usted dedica a Dios para enfrentar su día, para enfrentar nuestros días? ¿Cuánto tiempo usted está en esa prueba y usted está en constante comunicación con Dios? La oración no hay que sectarizarla, hermanos. La oración es un privilegio que tenemos como hijos de Dios, y hay que dedicarle el tiempo necesario, hermanos, para liberar todas aquellas cosas que nos pueden estar afligiendo. Recuerde cómo echamos nuestra ansiedad sobre Dios por medio de la oración. Efesios capítulo 4, versículo 6. Iba a decir algo. A veces, igual, ese privilegio que dice usted, con Dios, tal vez lo aceptamos, tal vez lo hacemos, pero de igual manera vamos en oración al Señor, por decirle algo, lo que estamos viendo, y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos una instrucción también. O sea, no solo Abraham tenía una instrucción, nosotros tenemos una instrucción. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos presentar
presentarnos a Dios todos los días, no solo porque venimos aquí a las casas. ¿Cómo nos presentamos a Dios todos los días? Con santidad, porque Él no nos va a escuchar aunque seamos cristianos y si no estamos en santidad, no caminamos en santidad. Pero hacemos lo contrario de lo que sabemos que tenemos que hacer aunque hayamos orado. O sea, yo eso lo he visto, o sea, son cosas que, decisiones que tomamos, que no tomamos en cuenta a Dios, aunque oremos. Si es como que yo esté orando al Señor, Señor, un trabajito, ¿verdad? Ábreme las puertas, un mejor trabajo, quiero tener un mejor tiempo, etcétera, esto y lo otro, pero yo no envío currículums, yo no toco las puertas, yo hoy no hablo con aquel hermano que tal vez me pueda colocar ahí, no actúo conforme a lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? No obro conforme a lo que yo sé que yo quiero y que muchas veces necesitamos, ¿verdad? Un mejor tiempo para la familia, para mi, no sé, en fin, muchas cosas. Y eso va relacionado a la vida de Abraham. Abraham actuaba conforme a lo que Dios decía y también conforme a las necesidades que él tenía, y por eso Dios lo bendijo y Dios cumplió su palabra en él, pero la cumplió después de su siervo. Usted ve que el versículo 7 al 11, que los días que Abraham vivió fueron 175 años, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, dice, en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente a Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Vemos el cumplimiento, hermanos, de la palabra de Dios más allá de la vida de su siervo. Abraham muere y la bendición de Dios sigue. Dios prometió, ¿verdad? O conforme al propósito de Dios, vimos la vida de Abraham lleno, dice que fue lleno, murió en buena vejez. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa morir en buena vejez? Muchos piensan que el morir en buena vejez es tener todo lo necesario para estar, ¿verdad? O poder tener lo suficiente para vivir y haber hecho dinero, haber tenido muchas posesiones, tenerlo todo. Pero morir en buena vejez, de acuerdo a lo que vemos en Abraham, fue que murió cumpliendo la palabra de Dios. Y eso es morir en buena vejez, hermanos. Eso es lo que nos enseña ese texto. Anciano, lleno de años, y dice unido a su pueblo. ¿Qué pasa si un predicador muere, verdad, en una congregación, o los ancianos mueren de esa congregación y ya la obra en algunos lugares se cierra, hermanos? Porque están dependiendo no de Dios, están dependiendo de una persona que está tratando de cumplir la voluntad de Dios con defectos, con muchas cosas positivas, con muchas cosas, pero la obra muere. Y así lo he observado, hermanos, yo en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Hay muchas obras que usted ve como los ancianos, hablando de edad, llegan buena vejez, fallecen y las obras cierran, hermanos. Hay edificios que hasta se estaban vendiendo hasta denominaciones, increíblemente. Vean lo triste que llega a eso, porque la dependencia, hermanos, estaba en quien predicaba, estaba en los ancianos que estuvieron en su momento y no en Dios. Cuando usted y yo, hermanos, dependemos de Dios, estamos ocupados en lo que Dios quiere, el cuerpo de Dios está desarrollando, está avanzando, y no va a depender de nadie. ¿Qué pasaría si viene un accidente? Tuve un accidente, no pude llegar. Andrés también pasó algo o estaba en otro lado predicando.
aquí tienen que haber varones, ¿verdad? Que se levanten y digan, esto se hace porque no se depende de un hombre. Aquí dependemos de Dios, de la sabiduría de Dios. Más allá de la vida de su siervo, se ve el cumplimiento de Abraham. Algo práctico que nosotros vemos acá es que Abraham compró una heredad y es algo práctico para nuestra vida hoy. Cómo nosotros nos preparamos si fallecemos, ¿verdad? Me recuerdo en esta clase que la vi hace varios años con el hermano Giovanni y desde ese momento yo cambié mi mentalidad. Bueno, uno puede fallecer en cualquier momento. ¿Qué pasa si yo fallezco y qué voy a dejar a Katy en el sentido de la responsabilidad, ¿verdad? De cuánto vale un funeral, cuánto vale todos esos gastos. Tengo que prepararme. Desde ese momento, hermanos, que leí ese texto y sacamos lecciones prácticas de cómo Abraham buscó lo mejor para su esposa, así como también para él. Lo vemos acá en el versículo 10. Y allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. La bendición de Dios viene a continuar. Vemos en Isaac cumplimiento de la palabra de Dios después de la muerte de su siervo. Y enseñanza espiritual que nosotros tenemos acá es que la obra de Dios no se detiene cuando sus siervos mueren. Vino la bendición sobre Isaac porque Dios lo había dicho, es la obra de Dios, el plan de Dios y no el de Abraham. Murió su siervo y la vida continúa. Y por último con Ismael, para finalizar. Ya estamos ahí sobre tiempo, pero vemos en esta parte, hermano, lo que vemos son los descendientes. De hecho, usted puede encontrar tanto la descendencia de lo que fue Abraham en primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 32 en adelante, así como la descendencia de Ismael, que está a unos versículos anteriores, pero en el capítulo 1, 2, 3, usted va a ver en Crónicas genealogías, que lo que básicamente hace eso es confirmar la fidelidad de Dios, confirmar las promesas de Dios. Recuerde que desde Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 17, Dios prometió que de ellos iban a salir reyes, iban a salir príncipes, y lo vimos y lo vemos en el cumplimiento, hermanos, del texto y en la vida de ellos, cómo Isaac vivió bien, cómo Isaac vivió próspero, cómo Isaac fue protegido y cómo el plan de Dios se cumplió en él y murió Isaac y siguió el plan de Dios del cual hoy también nosotros estamos siendo beneficiados. Cada nombre, hermanos, cada detalle de esta lista es evidencia de que Dios no olvida lo que habla, hermanos. Lo que Dios dice, así es. Y si usted dice no, así se va a hacer porque Dios es Dios de dioses, creador de los cielos y creador de la tierra. Hay una pregunta que tengo aquí. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña el cumplimiento de Dios hacia Ismael, aunque él no fuera hijo de la promesa? Recuerde que Ismael no fue el hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac. Pero Dios bendijo a Ismael también, a pesar de que no era el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué nos enseña eso para nuestra vida de que Dios bendijo al que no era de la promesa? Para finalizar. Trae bendición sobre todos, no solo sobre, digamos, en el caso nuestro, que nos deja enseñanza. Yo puedo tener dos hijos, uno está, como en el caso mío, que tengo dos hijos, uno está en el cuerpo de Cristo y otro no, pero ahí está, en algún momento, si él quisiera llegar, también va a ser bendecido. Ahorita no, porque está fuera del cuerpo de Cristo.
Ujú, Pero si él quisiera venir al cuerpo de Cristo, estar en el cuerpo de Cristo, también va a tener bendición. ujú. Exacto. ¿Iba a decir algo, Cristel? Sí, es respecto a eso que yo solo puedo ver el concepto que tiene Dios sobre Abraham tan grande que bendice a todos sus hijos, sea el hijo de la promesa, sea cualquier otro. Ya lo vimos cuando vimos la clase de Agar, ¿verdad? Que no la desamparó ni a ella ni a su hijo. Ajá. Y eso es precisamente por lo que Abraham es, por lo que Abraham era. Su fe y su legado se expandía incluso a través de otros que no eran Isaac. Amén. Y eso, ahí así lo concluyo, hermanos, con respecto a lo que las dos hermanas dijeron y lo que vimos ahí del texto ahora en mi vida. Si yo soy fiel a Dios, hermanos, si yo soy fiel a Dios y llevo una vida, esto es, en obediencia a la palabra de Dios, ¿cuántas personas son bendecidas a través de su vida? ¿Cuántas personas Dios va a bendecir a través suyo? Somos instrumentos de Dios. Uno no se imagina, muchas veces no imaginamos lo que nosotros somos para Dios, pero para Dios somos un tesoro precioso. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por eso Él nos creó para buenas obras, para que nosotros andemos en ella, Efesios 2:10. Y a través de su obediencia pueden venir muchas bendiciones. Por eso nosotros, la hermana ora por su sobrina. Por eso nosotros oramos por nuestros compañeros de trabajo. Quizá Dios les conceda el arrepentimiento a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que son bendecidas, hermanos, por Dios a través del ejemplo que nosotros demos. Esto es ser la sal y ser la luz en este mundo. Le ponemos un sabor especial nosotros como cristianos en este mundo y muchos son bendecidos a través de nuestro ejemplo, obviamente, y a través de nuestra predicación de la palabra de Dios. Voy a cerrar aquí. Gracias por su atención y vamos a escuchar nada más el comentario de la hermana. Hermano, en Génesis